Hola, soy Alex. Una de las herramientas más importantes que podemos tener para desarrollar cualquier tipo de trabajo es nuestra mente. Entre más la activemos, entre más le pongamos dentro, más nos va a ayudar a salir adelante. La segunda herramienta que es sumamente importante, pero que es muy limitada, es nuestro tiempo. De eso trata el video de hoy. Si te interesa, sígueme hasta el final. Antes de iniciar con la esencia del video, quiero advertir que cualquier persona u oficio pueden utilizarlo, ya que para todos es igual, aunque los términos que utilizaré aquí serán siempre sobre carpintería. Para empezar a programar nuestro tiempo, lo primero que tenemos que saber es qué parte es la más importante que vamos a desarrollar. Y eso sería exactamente lo que voy a hacer el día de hoy, o bien en el mismo momento. Podemos decir, compra de materiales. Ok, ese día me voy a dedicar a comprar lo que es el contrachapado, lo que es madera sólida, y de ahí me voy a la ferretería a comprar los herrajes, pegamento, clavo y todos aquellos materiales que puedo llegar a necesitar. Otro ejemplo, tengo que hacer 5 cajones para una cocina integral. Ese día me voy a poner a recortar los paneles hasta el mediodía, cuando voy a ir a comer. Una vez terminando de comer, agarro y recorto todas las orillas que necesito para hacer mis ensambles, es decir, un ensamble por rebajo. Y antes de terminar el día, voy a ensamblar y pegar bien ya con su resistol y su clavo ese mueble para que al día siguiente ya esté listo. Eso sería la distribución de un día. La segunda cosa que debemos de saber para planificar nuestro tiempo es saber definir lo que es urgente. No importante, sino urgente, porque podemos planificarlo, aunque podemos postergarlo a un corto plazo. Vamos a poner, por ejemplo, nuestra sierra circular de banco se descompuso, tenemos que hacer cortes para madera, el motor está quemado. Mandarlo rebobinar nos va a costar 800 monedas, va a tardar 5 días y me va a dar una garantía de 30 días. Sin embargo, si lo reemplazo me va a costar 1400 monedas, lo puedo reemplazar en forma inmediata y aparte de ello me dan 2 años de garantía. Es ahí cuando debemos de saber cómo planificarlo y poder postergar solamente a corto plazo. Tercer punto importante para administrar nuestro tiempo: delegar, siempre y cuando se pueda. Utilicemos otra vez el ejemplo del motor. Yo sé rebobinarlo, pero yo me dedico a hacer muebles, no tengo tiempo como para ponerme a hacer ese tipo de cosas. Eso lo delego a un técnico para que me lo haga mientras yo sigo trabajando con las demás herramientas. Otro ejemplo, sé cortar, sé barnizar, sé lijar. Por ejemplo, el lijado puedes ponérselo a un empleado mientras tú haces los demás trabajos. Eso es saber delegar tu trabajo. Tu tiempo es muy importante, tu experiencia es muy importante para otros trabajos que tengan mucho mayor necesidad de capacidad que un solo lijado. Y el cuarto paso importante para administrar nuestro tiempo, que sería lo poco o no importante que haya que hacer. Lo que podemos descartar o podemos postergar. Volvamos al motor. Tú dices, prefiero el cambio del motor nuevo y vámonos rápido. Ese motor que no sirve, ese motor que está quemado, o bien lo puedes vender por kilo, o bien lo puedes dejar guardado para cuando tengas tiempo ponerte a repararlo. Esas serían las opciones. No perder el tiempo con cosas que realmente no son importantes. Siempre hay que saber descartar o postergar. Alguna vez escuché a mi buen amigo Javier de Carpintero Blogs que conoció a un carpintero que siempre terminaba sus trabajos 3 días antes del plazo indicado. Realmente esto es muy sencillo. Es algo que yo utilicé todo el tiempo en que he estado trabajando la carpintería. Esto lo vi en un libro de un japonés. Se llama HAT, que quiere decir justo a tiempo. Esto es planear bien nuestro trabajo. Saber exactamente cuánto tiempo me lleva en adquirir los materiales, cuánto tiempo me va a llevar recortar, pegar, pulir, entintar, barnizar. Todo eso tenemos que saber cronometrarlo. ¿Para qué? Para no decir, en 10 días se lo tengo,
cuando el trabajo va a durar 12 o 14 días. Planificarlo bien es saber exactamente cuántos días te vas a tardar. A esos días a los que te vas a tardar, dale 3 días más. Es decir, si sabes que el día 15 va a estar el trabajo, tú dile al cliente el día 18. Simple y sencillamente, cuando el día 15 esté todo listo, háblale al cliente. El cliente siempre le va a agradar cuando tú te adelantas. Esto te dará una gran ventaja en tu trabajo. Pero sí debes de aprender muy bien a cronometrar todos tus trabajos. Por ejemplo, si tú sabes que un lijado se lleva cierto tiempo y tienes a un empleado y de repente se tarda 2 días en hacer un trabajo de 4 horas, obviamente eso tú debes de saberlo y debes de saber presionar para que el trabajo salga más rápido. Esto es exactamente justo a tiempo, saber planificar mediante cronómetro, saber exactamente cuánto realmente te tardas en desplazar un trabajo desde el principio hasta el final. Para poder llegar a lo que es el HAT, siempre es muy importante saber priorizar. Y eso es utilizar la matriz del tiempo. Exactamente de los 4 puntos importantes de los que hablamos, que son estos. Así va a ser mucho más factible que tu tiempo sea bien utilizado, tanto en lo que es el taller como en tu vida personal. Algo que es sumamente importante, principalmente para lo que es el manejo del tiempo, es apúntalo todo. Más vale la más endeble tinta que la más brillante memoria. Imagínate nada más, fuiste y utilizaste todo un día para hacer las compras de tus materiales. Y de repente, a los 3 días que estás trabajando, se me olvidaron los clavos. Y es tener que perder el tiempo en ir a comprar única y exclusivamente clavos. Es mucho mejor tener todo apuntado, ya sea en una agenda con lápiz y papel, o bien en tu celular. Puedes manejarlo. Hoy en día los celulares traen agendas y traen blocs de notas. Siempre utiliza un respaldo por escrito para evitar que tu memoria llegue a pasarse o a olvidarse alguna pequeñez que en un momento te quite el tiempo. Y el eslogan de mi canal: planea tu trabajo y trabaja tu plan. Elige el momento y establece el tiempo que te va a llevar. Es decir, tienes que recortar madera sólida. Lo vas a hacer con la sierra. Son pocas las tablas, puedes hacerlo ya sea por la mañana o por la tarde. Pero si son muchas, es mejor utilizar desde la mañana el tiempo para utilizar también la tarde si es necesario. Eso es saber planear el trabajo de un día y desarrollarlo exactamente como lo planeaste. Mantén un orden. No pierdas tiempo, no pierdas tu ritmo de trabajo, ni tampoco pierdas tu concentración. Perder el tiempo platicando con personas ajenas a tu taller o a tus clientes es una pérdida de tiempo. Perder el ritmo. Cuando estés trabajando, ya no te distraigas con otras cosas que son menos importantes. Y nunca pierdas la concentración. Perder la concentración, aparte de hacerte perder el tiempo, puede provocar accidentes. Hay que tener mucho cuidado con esto. Punto que muchas veces cuesta mucho trabajo manejar. Descartar. Evita por todos los medios a los ladrones del tiempo. ¿Qué es un ladrón del tiempo? Imagínate ese amigo que llega con las botanas a las 10 de la mañana en un miércoles y te pide a ti que pagues hasta las cervezas. Ese no es un amigo, ese sácalo de tu taller. Los amigos pueden venir tal vez los sábados en la tarde ya cuando haya cerrado el taller. Y entonces podemos hacer un disfrute y convivencia con ellos. Pero no un miércoles o un jueves a las 10 de la mañana. Ese tipo de ladrones, sácalos por completo de tu taller. Otro tipo de ladrones que puede haber. De repente dices, el tejabán de mi casa se está cayendo. No se va a caer de aquí al fin de semana, nos esperamos al fin de semana. Yo en este momento tengo que trabajar en el taller y el fin de semana ya me daré tiempo para poder reparar lo que se me dañó. Evita completamente los ladrones del tiempo. Uno de los puntos más difíciles a los que tenemos muchas veces que enfrentarnos. Di no. No intentes abarcar todo. Desbordarás.
Cuando era joven y apenas empezaba con la carpintería, en una colonia contigua a la mía, había un carpintero que siempre tenía una cantidad enorme de trabajo y yo decía, ojalá y algún día yo tenga tanto trabajo como él. Tiempo después, vi su portón cerrado con bandas legales las cuales no podía abrir. Algunos de sus clientes lo habían demandado por retrasos de trabajo y 2 de sus empleados también lo llegaron a demandar por falta de pago. Es decir, tomaba cualquier tipo de trabajo y cobraba barato. Es decir, creció en personal de trabajo, creció en clientes, pero no creció como hombre de negocios. Definitivamente la carpintería, si la vas a trabajar por oficio, debes de disfrutarla, debes de amarla para poder sacarlo adelante. Pero entiende una cosa, es un negocio. Es el negocio que le dará de comer a tu familia y tal vez a varias familias si es que contratas empleados. Manéjalo siempre como un negocio. No quieras abarcarlo todo. Define exactamente qué quieres hacer. ¿Conoces gente en lo que es mueblerías? Trabaja la carpintería mueblera. ¿No conoces gente de ese ámbito? Trabaja la carpintería residencial. Siempre en alguna casa va a ocupar una puerta de interior, una puerta de exterior. Tal vez un mueble como librero o tal vez una cocina integral. Trabajo hay mucho, pero siempre define exactamente qué quieres de tu carpintería. Porque si empiezas a agarrar todo tipo de trabajo y a economizar tus presupuestos, realmente vas a salir perdiendo. Recuerda que tu mente es la herramienta más importante de tu taller y hoy viste que el tiempo es la segunda herramienta más importante. Una es ilimitada, la otra es limitada. Hay que tener mucho cuidado con el manejo de nuestro tiempo. Espero realmente que este video tenga un gran valor para ti. Saber manejar tu tiempo. Si tienes dudas o preguntas puedes hacérmelas en los comentarios o bien visitar mi página de Facebook. Te dejo el enlace abajo en la descripción. No olvides suscribirte, tocar la campanita y recuerda, planea tu trabajo y trabaja tu plan.